Muy buenos días y bienvenidos a este programa. Nuevamente estamos con ustedes aquí en Sin Guión. Dos personajes han acaparado la noticia y la van a seguir acaparando en estos días: Patricia Benavides y Martín Vizcarra. La audiencia de Vizcarra para prisión preventiva se reanuda ya en estos minutos y vamos a hablar de lo que sucedió ayer y de lo que podría suceder el día de hoy. Pero también anunciarles que tenemos una entrevista sobre política internacional, un asunto que habíamos dejado para traer un especialista que pudiera hablar a profundidad del tema. Vamos a estar con Farid Cajat para además presentar su libro Para entender el conflicto palestino-israelí. Ahora empezamos con los auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y empecemos por el principio. ¿De qué vamos a hablar ahora? De Martín Vizcarra, que yo creo, le he apostado a los que me siguen en Twitter, que lo mandan a prisión. Con razones, esa es otra historia. Pero que hay mucha presión para mandarlo a prisión, hay mucha presión para mandarlo a prisión. ¿Por qué quieren mandar a prisión a Martín Vizcarra? Repasemos los hechos. Martín Vizcarra hoy día está en juicio oral. Se le está juzgando por el tema de coimas que él recibe, esa es la imputación fiscal, cuando es gobernador regional de Moquegua. ¿Ok? En ese entonces se alega que en 2 contratos de obra pública él recibe un total de poco más de 2 millones de soles en coimas. El caso fue el caso por el cual se le vacó. Se le vacó en el año 2020. Estamos en el 2025, 5 años después, y recién estamos en la etapa de juicio oral. Lo que da cuenta de un detalle que no es poco. El apuro por sacarlo del poder, para poderlo juzgar, era un apuro, como todos saben, falso. No había forma de que en los 7 meses que le quedaban para dejar de ser presidente fuera juzgado. Y eso fue lo que yo dije en ese entonces. Vamos a regresar a eso en un instante. La audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra continúa hoy, viernes. Esta es la noticia de anoche. Hoy, viernes, a las 9 de la mañana. Los casos son Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. El fiscal ha insistido en que toda esta audiencia sea presencial. Como les decía ayer, cuando se asegura que tiene que ser presencial, es porque se presume que lo van a detener en el acto, cuando termine la audiencia, y el juez dé su fallo. Y por eso lo necesitan ahí. Pero es curioso que si el juez cree que hay peligro de fuga y llega a esa conclusión, ¿por qué no continuó la audiencia ayer? Dijo, no señores, de acá no se mueva nadie hasta que no terminemos. No, le dijo, vaya a su casa nomás, tranquilo. Entonces, ¿hay peligro de fuga o no hay peligro de fuga? Porque primero lo hicieron virtual desde San Martín, ayer físicamente, suspendieron la audiencia para seguirla hoy. Se asiste a todas las audiencias. ¿Hay peligro de fuga o no hay peligro de fuga? Muy bien, pero el argumento central por el cual el señor Juárez Atoche dice que hay peligro de fuga es unas fotografías que ha exhibido donde se ve al presidente no solo trasladándose sin seguridad del Estado, sino en Tacna, en el terrapuerto de Tacna, donde el señor Vizcarra tenía una reunión con unas personas en el segundo piso de ese inmueble, ¿ok? No es una zona cercana a la frontera con Bolivia y Chile, es el Tacna, el terrapuerto. Bueno, muy bien. Y presentó estas fotos y video. Yo, si fuera la defensa del señor Vizcarra, y si yo fuera el juez, lo primero que preguntaría es, ¿tenían permiso judicial para hacer un seguimiento? A ver,
El reglaje en el Perú existe cuando el juez le autoriza al fiscal que lo solicita a hacer un seguimiento. La policía los hace todo el tiempo cuando trabaja con fiscales, ¿no? La policía hace el seguimiento, el fiscal va dirigiendo la investigación y de los resultados que obtienen de esos seguimientos, bueno, se formula pues finalmente una acusación. ¿Ok? Así se hace. Pero ayer sucedió algo muy extraño en esta audiencia. El señor fiscal no reportó ninguna solicitud judicial para hacer este seguimiento. Y contó una historia bien rara, les voy a decir. Una persona nos dijo que había visto a Vizcarra en este terminal en Tacna. Y nosotros, nunca dijo qué persona, ¿no? Le pedimos a la municipalidad de Tacna que nos dé todas las cámaras de seguridad que tenía, supongo que horas de horas de horas, y ahí lo encontramos. Bien raro, ¿no les parece? A mí lo que me parece es que le están haciendo un seguimiento ilegal al señor Martín Vizcarra, y ese seguimiento ilegal no puede sostener ninguna argumentación porque es prueba ilícita, pues. ¿Qué persona los llamó? ¿Dónde está esa persona que les dijo que lo vio? ¿Qué hacía esa persona ahí? O sea, bien raro todo el asunto. Porque si esa es tu prueba central de que el señor frecuenta un lugar donde se va a trepar un bus, nadie lo va a ver, ¿eh? En un bus, nadie lo va a ver en un bus, y va a cruzar la frontera, lo mínimo que puedes hacer es explicar cómo conseguiste esa información. No que alguien te contó y que tú pediste a Tacna imágenes de video y Tacna te las ha remitido, lo cual es verdad, la municipalidad de Tacna se las ha remitido, pero ¿quién les avisó de esta situación? ¿No les parece rarísimo? Rarísimo. Y el abogado no dijo nada y el juez no dijo nada. Yo lo primero que hubiera hecho es preguntar eso. En otro momento de la audiencia, el fiscal estuvo muy molesto por la entrevista que le hicimos acá al señor Martín Vizcarra y por otras entrevistas que ha dado a otros medios de comunicación. Tenemos ese pedacito, por favor. Hemos presentado ya por tiempo, señor magistrado, las diversas entrevistas que ha dado televisivas y periodísticas este acusado, y en la cual siempre, señor magistrado, se presenta como un perseguido político. Y el día de ayer nomás, ha tuiteado y en una declaración que ha sido pública, ha dicho que el fiscal está realizando una persecución política por este caso. ¿Es que acaso el fiscal le ha dicho a los acusados, a los testigos, a los colaboradores que los indiquen de actos de corrupción, de haberle dado dinero, coimas al acusado? No es así, señor magistrado. Existe un proceso penal y hay que respetarlo. Tiene defensa. Viene haciendo defensa. Pero no. Incluso al que habla, señor magistrado, le falta el respeto en las diversas entrevistas. En una entrevista que ha circulado y exitosa, ya ha dicho al fiscal que es un inútil. Señor magistrado, disculpe, ese es un tema que no tiene pertinencia con el debate. Le pido que por favor ejerza su facultad de dirección de la audiencia. Señor magistrado, tiene que ver con la conducta, con el comportamiento del acusado. Señor fiscal, seamos objetivos, ¿ya? Seamos objetivos, por favor. Estoy tratando de ser objetivo, señor magistrado. Sí, pero bueno, al caso de lo que usted... En el caso concreto, señor magistrado, estoy viendo que cuál es la intención del acusado. Viene diciendo que es perseguido político. Donde va dice que es un perseguido político. Que este proceso penal es una persecución política. Está creando el espacio para que, señor magistrado, que en el caso hay una sentencia condenatoria, decir que es un perseguido político y asilarse. Ya lo hemos visto, señor magistrado. Y esto es objetivo. Ya lo hemos visto. Bueno, como comprenderán, es completamente irrelevante en una audiencia de prisión preventiva que al fiscal le dé pataleta porque dice que lo insultan. Yo acá no recuerdo que el señor Vizcarra haya insultado al fiscal.
Lo que sí recuerdo, y eso me lleva al inicio de este programa, es que hace 5 años el que me insultaba en pantalla era a mí, el fiscal Juárez Atoche. Y yo nunca he pedido prisión preventiva para él por insultarme. ¿O no? ¿Qué cosa es abogada cachinera? ¿Y saben por qué me dijo eso? Porque yo le dije que en 7 meses no lo iba a poder procesar. ¿Y me equivoqué? No, me quedé corta. Se demoró 5 años en llevarlo a la justicia. Si al señor fiscal no le gusta que el señor Vizcarra dé entrevistas, bueno, está frito. Porque hay una cosa que se llama libertad de opinión en la Constitución del Perú y el fiscal no está por encima de esa. Y por dar opiniones no hay prisión preventiva. ¿Ok? Por dar opiniones no hay prisión preventiva. No hay delito de opinión. Yo de vez en cuando le recomendaría a los fiscales que lean su Constitución. Entonces, prueba número 1. Lo hemos visto en un lugar. ¿Cómo lo ha visto en ese lugar? ¿Tiene usted autorización judicial para seguimiento? No, no tengo. Ah, ya. Prueba número 2. Me insulta. No hay delito de opinión en el Perú, señor. ¿Qué hacemos? Y prueba número 3. Está en proceso. Eso ya lo sabemos. Y para todos aquellos que dicen que el caso está cerrado, que Vizcarra va a ir preso, yo creo que va a ir preso, ¿ah? Pero sobre el caso de fondo, miren, le tienen que probar cohecho. Cohecho es coima. Le tienen que probar que él ha recibido una coima. Y como les he explicado varias veces, el fiscal ha logrado probar que 3 empresarios dicen que le han dado una plata. Y que esa plata salió de su empresa. Sí, salió de su empresa. Eso no está en discusión nunca. Lo que no han podido probar es dónde Miche está la plata. ¿Qué cosa recibió y dónde está? Piensen en el caso de Toledo, ¿ok? Toledo recibe, Maiman lo manda por un tinglado, seguimos la ruta, y luego eso se traduce en la recepción en las casas que ponen a nombre de su suegra. ¿Ok? La recepción está clarísima, no hay duda. ¿Ok? Es un lavadazo de dinero con un cohecho. Muy bien, una coima con lavado. Muy bien. Acá no hay lavado, acá hay solamente coima, porque ¿qué lavado va a haber si no saben dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? Y que 3 personas que digan que te han entregado dinero, no basta pues, porque mañana a mí me consiguen 3 personas que dicen que le han entregado dinero al señor Juárez Atoche, y el señor Juárez Atoche no puede ir preso por eso. Y sí, acá sacamos la plata, sí la sacamos del banco en efectivo, la metimos en un sobre, y ahí... Reitero, yo no digo que Vizcarra no sea culpable, lo que digo es que no se lo pueden probar, que son 2 cosas completamente diferentes hasta el día de hoy. Por eso él dice que es un perseguido político. ¿Y qué va a pasar si lo meten hoy a la cárcel? Que yo creo que lo van a meter. Creo que lo van a meter, aunque el 2021 no lo hicieron, pero esta vez hay mucha presión, porque está haciendo campaña por todo el Perú. Déjense de cosas, esa es la verdad. ¿Lo van a meter a dónde? ¿A la Diroes en Barbadillo? Pero es que van a organizar la mejor reunión de pacto político que va a haber en la historia de muchos años en el Perú. Están encerrados ahí, si no lo recuerdan, Toledo, Castillo y Humala. Ya Vizcarra ha anunciado que si él es presidente, indulta a Castillo. Se encuentran en la cárcel, Castillo en este momento tiene arrastre. No es en vano que Antauro lo ha juntado con Juntos por el Perú. Castillo tiene arrastre aunque no pueda postular. Y tienen 12. Y Vizcarra tiene 12. Entonces los 2 juntos se sientan, ¿no? Y arman una plataforma pro liberación de presidentes perseguidos políticos. Yo no sé por qué Keiko Fujimori, Acuña y todos los demás le arman la campaña a Martín Vizcarra. De verdad que no lo entiendo, lo están convirtiendo en Mandela. Y si lo mandan a una cárcel común, bueno, va a terminar de presidente del pabellón por lo menos, porque le encanta organizar cosas. Lo tienen que mandar a la Diroes, no hay otra forma. Con Toledo no van a parar, porque evidentemente Toledo es culpable de todas maneras. Pero los otros 3 sí que pueden hacer una conferencia
tienen semanas, 6 meses ha pedido el fiscal, 6 meses para trabajar en una plataforma política. Después que no digan que no se los advertía. Los que están moviendo esto por política, tengan mucho cuidado con lo que desean. Mucho cuidado. Pausa y regresamos con la fiscal de la Nación. ¿Sabías que el 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Microempresas y las Pymes? En esta fecha, la ONU reconoce el papel clave de estas empresas en el crecimiento económico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 9. En el Perú, las MIPE representan el 99% de las empresas formales y generan alrededor del 85% del empleo nacional, pero solo representan el 20% del PBI, lo que evidencia brechas estructurales, como el limitado acceso al financiamiento, las dificultades para formalizarse, la baja productividad y la alta tasa de informalidad en el país. En este contexto, las universidades tienen un rol fundamental en el desarrollo de las MIPE, la profesionalización de los emprendedores, donde impulsan la creación de emprendimientos sociales y ambientales. La colaboración entre universidades y emprendedores permite aprovechar el enfoque innovador que ofrece el trabajo emprendedor. Hoy más que nunca, es clave visibilizar estas iniciativas y fortalecer un ecosistema más inclusivo y sostenible. Muy bien, vamos a hablar por supuesto de Patricia Benavides, que insiste en ser fiscal de la Nación, apela contra el fallo, dice que la firme Delia Espinosa no la puede acusar de nada porque tiene conflicto de interés. Vamos a ver cómo va ese caso, ¿ok? Pero creo que el momento cumbre de ayer, además de, vamos primero con la nota, de la apelación, fue que la señora Benavides se presentó en una conferencia de prensa con 4 de sus 5 abogados y se puso, obviamente, a atacar a Delia Espinosa. La volvió a atacar y dijo que estaba ocupando la Fiscalía de la Nación en desacato de las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Ahí tenemos la nota, por favor. Ahí está. Hay una desobediencia flagrante. No, no hay ninguna desobediencia flagrante. Ya lo hemos explicado. Creo que tenemos 10 días explicándolo. La Junta Nacional de Justicia fue incapaz de producir un acta, un video y una resolución firmada por los 6. Notificó mal. Y al notificar mal y no poder subsanar eso, perdió tiempo. Y mientras tanto, en la Corte Suprema se planteó la suspensión de Patricia Benavides. Eso es lo que está apelando Patricia Benavides, esa suspensión. Por supuesto, han rajado del juez, han rajado de todo el mundo, pero sigue suspendida. Sin embargo, les decía, el momento cumbre fue cuando un reportero finalmente le pudo preguntar por sus tesis. Señora, ¿y sus tesis dónde están? Y le dio una pataleta, pero muy significativa. Escuchen bien lo que dice, porque acá hay una especie, como dicen los psicólogos, de acto fallido. Ella dice algo que suena bien, pero podemos analizarlo para entender lo que está diciendo. Por favor. Mis tesis, tanto de doctor como de maestría, son del año 2008 y 2009. Hace más de 17 años. Y con una ley anterior donde no se exigía un repositorio. Entonces, ¿cómo pueden exigir algo a lo cual la ley no estableció como obligatorio? Además, ¿por qué exigir una tesis? O sea, algún estudiante de alguna facultad, les voy a pedir que me traigan su examen que dieron para acreditar que su nota fue esa. Para eso no están las actas. ¿Están las actas en las cuales se determina que obtuvo tal calificación? ¿O alguno de ustedes ha guardado su examen de matemáticas, de literatura, comunicaciones? Las universitarias sí se suelen guardar, por eso es la pregunta. Le estoy diciendo que mis tesis ha sido hace más de 17 años y con otra ley. No confundan a la opinión pública. Al final grita, ya dejen de mentir, dejen de mentir. Yo no tenía ninguna obligación de presentar las tesis. Eso dijo ayer, ¿eh? Claro, se refería al repositorio. Pero yo no tenía ninguna obligación de presentar las tesis. Parece un acto fallido. Es decir, lo que yo escuchaba ahí es, yo me presenté
ante un jurado de un examen, levantaron un acta y eso fue todo. Porque yo no tenía ninguna obligación de presentar las tesis. Señores y señoras, no hay tesis, pues. Esa es la conclusión de ayer. No es un problema de leyes. Y acá vemos además el carácter moral de la señora fiscal. ¿Por qué? Porque hay una tara que se llama el credencialismo. El creer que la credencial sustituye a la realidad. ¿Ok? Yo, por ejemplo, puedo tener un DNI, ¿no? Me encuentro un DNI con toda una identidad y esa persona no existe. Pero está la credencial, hay un DNI, entonces la persona existe. No, no existe. ¿Ok? Es una farsa, es una mentira. La credencial no es la realidad. Para la señora fiscal, la credencial, el acta, es la realidad. Y como no había el requisito del repositorio, las buenas universidades tenían repositorio, yo fui a la Católica, por supuesto, y la única tesis que hice de bachillerato en el 88 está en el repositorio, en el 88, no en el 2008. Bueno, no había pues en Alas Peruanas repositorio, sí vaya. Pero no deja de extrañar que alguien haga una tesis el 2008 y el 2009, una de maestría y una de doctorado. Y que su defensa sea, yo no tenía ninguna obligación de presentar las tesis. O sea, no las hizo. Ojo, hizo una maestría y un doctorado mientras trabajaba como fiscal, ¿ah? Nunca dejó de trabajar. A tiempo completo. Es una farsa, pues. Yo no tenía ninguna obligación de presentar las tesis. Eso es lo que nos dijo ayer. Porque probablemente en este entorno de Alas Peruanas no se las requirieron. Porque miren, una tesis doctoral, es un trabajo del cual un profesional está orgulloso. Que le gustaría que se lo publiquen. Vamos, a veces logra una publicación. Yo no tengo que tener el examen acá en la mano. ¿Qué tendrá que ver un examen de matemáticas con una tesis doctoral? La sola comparación da cuenta del delirio en el que vive la señora Patricia Benavides. Un examen de matemáticas con una tesis doctoral. Si su tesis doctoral tiene el nivel de un examen de matemáticas, ya sabemos que esa tesis doctoral no existió nunca. Nunca. No hay. Hay un título. Seguramente le hicieron unas preguntas, ella las contestó y dijeron, ya, sobresaliente, listo. Ya está. Porque no tenía ninguna obligación de presentar las tesis. O sea, su inconsciente fue muy sincero. Su inconsciente, ¿no? Muy bien, la última judicial, prisión preventiva para Pedro Castillo, rechazada. El juez Checli, Juan Carlos Checli, declaró infundado este recurso por el cual se le pedía al Poder Judicial anular la prisión preventiva, que ya tiene más de 30 meses, sobre Pedro Castillo. Juan Carlos Checli señaló que la solicitud no tiene sustento, pero, hay que decirles algo, si para diciembre Castillo no está sentenciado, va a salir en libertad, porque nadie puede estar en prisión preventiva más de 36 meses. Y en diciembre cumple 3 años. Y de acá a diciembre va a estar sentado con Vizcarra, conversando, organizándose, creando la gran conferencia de presidentes presos del Perú, que van a llevarlos a un triunfo. Porque reitero, Castillo, a pesar de haber dado un golpe de Estado, yo se los he explicado, eso es un golpe de Estado, tiene un 60% del país que cree que el golpe se lo dieron a él. Y él está haciendo en pantalla, en todas sus audiencias, una defensa política, no jurídica, política. Habla de la ONU, habla de todo, menos, acá nunca me hacen armas. Ok, 60% del país cree que es una víctima del Congreso. Y en el caso de Vizcarra, es una revíctima del Congreso. Y el 95% del país detesta el Congreso. Van a estar juntos. Ya Vizcarra le ofreció indulto. ¿Qué creen que va a salir de ahí, señores jueces?
Muy bien, pausa y regresamos con Farid Cajat. Muy bien, y estamos con lo ofrecido. Tengo este libro en la mano, Farid Cajat y Rodolfo Sánchez Aycorbe, para entender el conflicto palestino-israelí. Yo ya leí el libro, o sea que tengo ventaja sobre ustedes. Voy a tratar de hacer como si no lo hubiera leído para poder hacer las preguntas, porque lo importante es las respuestas que nos van a dar. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Y el contexto no podría ser más oportuno para publicar este libro después de lo que acabamos de ver esta semana. Y quería empezar con la ira del presidente de Estados Unidos contra Israel, porque no le hacen caso a lo que él ha dicho. Sí, pero se le pasa. Ahora, el tema es claro. Él es muy... Hay un periodista de The Economist que ha estudiado el tema. Él quiere dos cosas de sus interlocutores: que le rindan pleitesía y que resuelvan, que puedan tomar, por eso prefiere a los dictadores, que puedan tomar decisiones sin consultar a nadie, y uno llega a un acuerdo y sabe que se implementa. Tenía eso con Netanyahu, hasta que Netanyahu le hizo lo que le hace a todo el mundo, engañarlo. Y no le gustó. Pero no se engaña a Donald Trump, ¿no? No le gustó y probablemente Netanyahu pague en algún momento alguna consecuencia. Si va a pagar el gobierno de Israel o solo Benjamín Netanyahu es algo que está por verse. Es muy interesante el libro porque tiene una parte histórica que muchas veces se olvida, el origen del problema. Yo quisiera que tú, en la brevedad de la televisión, nos puedas explicar cuál es el origen del problema entre Palestina y el Estado hoy de Israel. Yo diría que esta es una doble tragedia. Los palestinos son víctimas de víctimas. Los judíos europeos, porque fue en Europa donde surge el sionismo, no solo fueron víctimas de persecución secular, sino que fueron víctimas de un genocidio, el holocausto nazi. Y había varias formas de enfrentar lo que se daba en llamar la cuestión judía. El marxismo creía que el ataque a los judíos era un epifenómeno, es decir, el problema real era el capitalismo. Igual con el tema del feminismo y los derechos de la mujer. El problema de fondo es el capitalismo. Acabado el capitalismo, no hay necesidad de chivos expiatorios. El sionismo tenía la idea de que los judíos necesitaban un Estado propio, con un ejército que los defendiera, pero fueron a crear un Estado judío en una tierra donde la mayoría de la población no era judía. ¿Cómo haces eso sin desplazar a la población nativa? La respuesta es: no hay forma. Y ese desplazamiento de la población nativa a su vez es el origen de las reivindicaciones de los palestinos. Que ya tienen 100 años. Eso es lo que a mí me parece increíble. Esto es la guerra de los 100 años. El equivalente moderno a la guerra de los 100 años, porque la primera llegada de judíos a Israel, en ese momento no se llamaba Israel, fue a un protectorado británico que promovió esta migración. O sea, los británicos tenían este protectorado después de la Primera Guerra Mundial, escindido del Imperio Otomano, y decidieron promover. O sea, los ingleses estuvieron a favor de esta migración para un Estado que todavía no tenían una idea muy clara al principio, ¿verdad? Si era un Estado palestino que tenía judíos o era un Estado binacional. Cuéntanos un poco de esa primera aproximación. Bueno, lo primero que habría que decir es que ha habido judíos en esa tierra por miles de años. Claro, lógico. Y algunos palestinos son descendientes de judíos. Un primo mío tiene en su ADN 23.7% de judío mizrahi. Claro, y me dice que básicamente todos son cananeos. Todos, sí. El origen último es el pueblo cananeo, que como grupo cultural no existe, pero sí existen sus descendientes biológicos, digamos, que son judíos y palestinos por igual, pero los judíos de Oriente Medio. Israel es creado por judíos emigrados de Europa,
que crea un movimiento llamado sionismo en Europa y que en casos como el de Netanyahu hebraízan su nombre para que parezca de la región cuando él apellida Milikowski. No, Es Netanyahu, polaco, ¿no? Es polaco. De origen polaco. Su padre y su abuelo nacen en Polonia, hasta donde recuerdo. Y bueno, los británicos ven, esto es una cosa curiosa, porque uno creería los británicos eran pro-judíos. No, eran antisemitas, algunos líderes británicos, pero precisamente que los judíos tuvieran su propio Estado era la forma de deshacerse de la cuestión judía. Lo dice Churchill, lo dice Balfour, el de la Declaración Balfour, que ofrece un hogar nacional para los judíos en Palestina. Él había sido, antes de ser canciller, primer ministro y había aprobado leyes migratorias muy restrictivas para no recibir más judíos en el Reino Unido. O sea, no fue un acto de solidaridad, fue una forma de librarse de lo que ellos consideraban un problema. Y luego del Holocausto, ya con presencia judía sobre Palestina, pero todavía minoritaria, sí Naciones Unidas les da un hogar y ellos declaran su independencia al día siguiente. Claro, los palestinos alegan que el sistema de protectorado no era igual a una colonia y que la potencia mandataria solo ejercía poder hasta que la población local estuviera en capacidad de ejercer el derecho a la autodeterminación y que ese derecho nunca se ejerció porque la ONU decidió por la población. Ninguno de los dos aceptó en la práctica la partición, pero los israelíes tuvieron la inteligencia de decir públicamente que estaban de acuerdo y decían, bueno, será algo por etapas, que es lo que finalmente ocurrió. En esa primera guerra capturan la mitad de lo que debió ser un Estado palestino y en 1967 capturan el resto del territorio. El gran error de Palestina fue no haber aceptado esa partición. Ese es el error. Ese es en retrospectiva, ¿no? El origen de todo el problema. Si hubieran aceptado la partición. Pero ya en ese primer año, el rey de Jordania, Abdallah, y los líderes israelíes estaban pactando por lo bajo para repartirse el Estado palestino. No, por supuesto. O sea, yo no digo que no hubiera habido un juego sucio aparte, pero si ellos hubieran tenido la sólida posición de aceptar eso y tener la misma posición que Israel, iremos por partes, ¿no? Otro hubiera sido el destino del pueblo palestino, ¿no? Tal vez, pero, a ver, yo creo que en retrospectiva eso hubiera sido mejor, estoy de acuerdo. El tema es que los palestinos no tuvieron voto en el proceso, digamos. No se les reconocía ni como una entidad. Claro. O sea, ni siquiera como un país. Ni siquiera tuvieron el derecho a voto que sí tuvo el Perú. Claro. ¿no? En ese sentido, su aceptación era importante en el plano diplomático, pero si hubiera hecho una diferencia en el terreno, es discutible. Claro. Y de ahí saltamos a nuestros tiempos, un genocidio en Gaza. No lo digo yo ni usted, ya lo dice el derecho internacional. Todavía no sabemos ni siquiera el número exacto de muertos, ¿no? Este libro se terminó de imprimir mucho antes de los resultados de hoy, pero se calcula 60.000. Yo me remitiría a investigaciones de la revista The Lancet, que es la mejor revista médica del mundo probablemente, británica. En mayo hacía una estimación de entre 70 y 109.000, y esas las muertes directas por heridas traumáticas. Contando muertes indirectas, gente que muere por falta de alimentos, medicinas, tratamiento médico, agua potable. Ya en junio o julio del año pasado, un artículo en The Lancet estimaba 186.000 muertos. Y eso es como 8% de la población total. En 2 años, ¿no? Sí. Es el número de muertos parecido a nuestra pandemia. Pero en una población de 2 millones. Exactamente. Claro, que van a llegar al 10% de la población. Pero Israel, aunque quiera, no puede exterminar pues, a 2 millones de personas. Pero puede intentar volver a expulsarlos, como ya hizo en 1948, y ese parece ser el objetivo. Pero tú puedes expulsar a otro lugar. Sí, pues, no hay... ¿Dónde? Egipto no los va a recibir. Exacto. Yo creo que en el fondo es probable que no funcione, pero lo han manifestado como objetivo. Sí, claro. O sea, no lo han ocultado. Y además se amparan en que el primero en proponerlo públicamente fue Trump. No, que dice que quiere hacer una riviera, un centro veraneo. Porque sus veraneo. negocios son más importantes que la vida de 2 millones de personas. Claro, pero ¿a dónde pones a los 2 millones de personas? Ese es el punto, dado los antecedentes de que los que marcharon al exilio en 1948 nunca pudieron volver en su gran mayoría.
nadie quiere recibirlos sabiendo que no van a poder volver. Que se supone que fueron unos 750.000, ¿verdad? Los que salen de Palestina y bueno, y miran al mundo también. Sí. Vienen al Perú, vienen Claro. a América Latina, hay colonias en todo el mundo. Sí, y la cifra la da la propia Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. El número inicial era mayor, pero algunos logran volver clandestinamente, pero a principios de los 50, 750.000 eran las personas que recibían atención de la UNRWA. Hablando con mayores acá, de origen palestino, o sea, de la generación de su padre, una de las cosas que más irritación causaba fue la pérdida de la propiedad privada. O sea, no solamente fuiste desplazado, sino que el Estado israelí nunca pagó compensaciones por tierras. Y estábamos hablando de gente que se asentó bien en el Perú, le fue bien en la vida en el Perú, pero que tenía y había tenido sus padres, sus abuelos, propiedades importantes. Y lo dice una norma de la Asamblea General de la ONU, que es la que aprobó la partición. Los refugiados palestinos tienen derecho a volver y si ellos deciden no volver, tienen derecho a ser compensados por las pérdidas ocasionadas y esa compensación nunca se produjo, efectivamente. Y esa es la razón por la cual para mí no entiendo cómo alguien que se diga liberal puede defender una situación en la cual no se respeta el derecho internacional, no se respetan los derechos fundamentales del individuo, incluyendo el derecho de propiedad privada. Claro. Esfuerzos por la paz también han habido, de los dos lados. Oslo, pero Oslo termina fracasando. Para los que no lo han visto, hay una famosa película sobre cómo se llega a una negociación. Y luego el asesinato de Isaac Rabin, que frustra otro proceso de paz. Pero ese proceso de paz implicaba concesiones de las dos partes. El libro señala que en ambos procesos de paz Palestina cedió muchísimo más que Israel, pero aún así no se cumplieron los acuerdos, porque no lo dice el libro, pero Israel supone que hay una amenaza permanente a su seguridad, y te lo dicen, siempre nos van a atacar. Ellos parten del principio de exterminarnos. A ver, pero es que veamos los hechos. Egipto y Jordania tuvieron guerras con Israel, pero una vez que firmaron acuerdo de paz con Israel, no solo no estuvieron en guerra con Israel nunca más, no estuvieron en guerra con nadie. Dos, la Liga de Estados Árabes le ofrece a inicios de este siglo a Israel, si se retiran de los territorios ocupados y permiten la creación de un Estado palestino, todos los países de la Liga Árabe normalizamos relaciones con Israel. Israel no aceptó. Entonces, dada la experiencia del Holocausto, uno entiende que sientan que la amenaza los acosa constantemente, pero es algo que gobiernos como el de Netanyahu manipulan políticamente porque no se atiene a la realidad. Claro, hay un temor real en la población de Israel. Hay un temor, porque claro, tienes la experiencia del Holocausto. Muchos judíos en Alemania decían, nosotros somos alemanes, no nos pueden hacer nada, ¿no? Claro. Entonces eso lo cargan como un trauma nacional. Pero al mismo tiempo, claro, al frente tienes el otro trauma. Para que se entienda, para que la gente entienda, ¿cuánto es en la partición de Naciones Unidas del territorio palestino que hoy ocupa ilegalmente Israel? Porcentaje. A ver, cuando menos es un 20, alrededor de un 20%. O sea, si el criterio es la partición propuesta por la Asamblea General de la ONU, cuyas decisiones no son vinculantes, Israel se ha apoderado no solo del 56% que se le concedía, sino de cuando menos 20% adicional del territorio. Y en esos territorios se ha desarrollado una estrategia de colonización. Sí. Bien activa, bien agresiva. No, pero eso es lo que ya anexó. El 20% restante es lo que ahora llamamos territorios ocupados, en donde hay esa estrategia Entonces, de colonización. Al final es 90%. Israel ocupa el 78% de la Palestina histórica, el mandato británico, y luego captura el 22% restante, que son los territorios palestinos ocupados, llamados así bajo el derecho internacional, en donde está desplazando paulatinamente a la población nativa para reemplazarla por colonos israelíes. ¿Cuánto le queda a Palestina? 22%, suponiendo que Israel algún día se retire de ese territorio. O sea, el 100% está bajo dominio. Bajo control israelí. Hoy. Sí. 100%. 100%. Sí. O sea, Cisjordania y Gaza también. Son territorios palestinos ocupados. Así los llama la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones de la ONU.
Es muy poco probable que pueda haber paz, porque además entiendo que las pocas resoluciones que no se han vetado por Estados Unidos le dan la razón a Palestina en una serie, Sí. en una serie de hechos, ¿no? Compensaciones, etcétera. Pero Israel las incumple sistemáticamente, pese a lo que Estados Unidos le dice. Ujú. Y pese a que en su declaración de independencia, Ajá. no tiene constitución Israel, en su declaración de independencia se comprometió a cumplir con la Carta de Naciones Unidas. Ok. Eso no tiene solución mientras Estados Unidos y los demás países respalden a Israel. Yo me temo que ese es el caso. En el caso de la Unión Europea hay dos problemas. Para tomar decisiones en estos temas se requiere unanimidad y esa nunca existe. Eso no impide que países individuales actúen por cuenta propia, pero países como Alemania, por ejemplo, tienen sus culpas históricas respecto al genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial y Alemania virtualmente nunca se había atrevido, hasta el actual canciller, a criticar las acciones de Israel en Claro, Gaza no puede. o en el pasado, ¿no? No puede. Sí, entonces ese es el problema. Y en el caso de Estados Unidos, hay un cambio creciente en la sociedad americana que todavía no se refleja en el proceso de toma de decisiones. Pero ahora están los republicanos en el gobierno. En el Partido Demócrata ya hay una mayoría de demócratas que simpatizan más con los palestinos que con Israel, pero eso no tiene equivalente en el Partido pero Republicano. digamos, se puede simpatizar, como yo simpatizo mucho con la causa de Israel, de tener un hogar que ya lo tiene, como tú decías en la presentación. Eso ya es una realidad, ¿ok? Pero no significa que no le des nada a los otros, pues, ¿no? O sea, algún entendimiento tiene que haber. Hasta Netanyahu, hasta este gobierno, Ajá. Israel nunca aceptó formalmente la idea de un Estado palestino, pero tampoco la negaba. Claro. Con Netanyahu ya la niegan de plano. Este gobierno está basado en la idea de que esos territorios van a ser anexados por Israel sin que se le conceda ciudadanía a la población nativa. Ahora, ¿un Estado palestino es reconocido ya por cuántos países? Más de la mitad de los países del mundo, Así pero es. es una ficción jurídica, ¿no? Claro. Porque, claro, tiene las condiciones que el Acuerdo de Montevideo establece: población, territorio, Territorios. reconocimiento, Soberanía. sí, pero no ejerce soberanía, ese es el tema, ¿no? El territorio que reivindica está controlado para efectos prácticos por Israel. Y una solución de paz como la que pactan en Oslo o como la que llegan a pactar en Camp Davis y se cae con Clinton, implicaba que Palestina aceptaba 22%, ¿no? Menos. Menos. Incluso había una reducción de ese 22% y ese era un primer problema. Pero lo aceptaba. Eso era un poco, sí. Yo, nuevamente, así como yo creo que los palestinos debieron por lo menos declarar que aceptaban la partición, probablemente debieron aceptar la oferta israelí, que no era, en mi opinión, justa, pero era un punto de partida. Claro. Claro, el tema es que Israel exigía que a cambio de un acuerdo, Palestina renunciara a cualquier reivindicación ulterior. Esa era la parte problemática. Claro. Pero visto en retrospectiva, probablemente eso hubiera sido bastante mejor que el statu quo. Y en medio de esto tenemos los radicalismos, Hamás. Y en el libro se establece que hubo una relación inicial de Hamás con Israel, que eso es todo un descubrimiento. ¿Cómo que una relación entre Hamás y Israel? A ver, veamos Afganistán, la propia Sí, Hillary claro. Clinton lo dice, de dónde vienen los talibanes y de dónde viene Al-Qaeda, de aquellos mujahideen a los que apoyamos contra los soviéticos en Afganistán. Nos desentendimos del país una vez que se fueron los soviéticos y Ya ahí está. germinó el problema. Los islamistas fueron utilizados por gobiernos conservadores de Medio Oriente para atacar a la izquierda secular, Claro. porque le competían espacios como sindicatos, gremios profesionales, etcétera. Israel hizo lo mismo. Promovió un grupo islamista que no era político en una primera etapa para reducir la influencia de los seculares de izquierda. Además, en el caso de Al-Fatah, de izquierda moderada, porque, lo dice el actual ministro Bezalel Smotrich, si la cara visible de los palestinos es Hamás y no la Organización para la Liberación de Palestina, no van a ir muy lejos. Claro. Nadie va a aceptar proyectos de resolución en la ONU presentados por Hamás,
un Estado palestino encabezado por Hamás no va a poder ser parte de la Corte Penal Internacional. Jamás. Esa era un poco la idea. Finalmente, nosotros tuvimos que documentarlo, pero finalmente Netanyahu lo ha reconocido. Hay una primera aproximación cuando no era Hamás, hay que aclarar eso, pero sabías que eran Lo mismo. islamistas relativamente radicales. Pero luego hay un segundo momento donde Israel creyó que podía domesticar a Hamás y permite que el gobierno catarí envíe dinero al gobierno de Hamás en Gaza para moderar a Hamás en su respuesta contra la ocupación, y eso le estalló en la cara a Netanyahu. Claro, porque al final Hamás es responsable también de 1.350 muertos en uno de los ataques dentro del territorio judío más brutales y salvajes que han habido. Pero una cosa que documentamos ahí es que, aunque claro, no hay cómo demostrarlo, es muy probable que si Hamás no lanzaba ataques suicidas contra civiles israelíes en 1996, Netanyahu no hubiera sido elegido por primera vez en esa ocasión primer ministro de Israel. Estaba muy por detrás del candidato laborista en las encuestas, y ese es el punto de inflexión. A partir de ahí, Netanyahu es también un personaje muy importante en este libro, porque también representa el otro radicalismo, ¿no? El que se opone a Hamás, el gobierno mano dura, el gobierno conservador, autoritario, que tampoco es muy popular en Israel hoy. Sí, y además habría que recordar, mencionaste que quien firma los acuerdos de Oslo en representación de Israel es Isaac Rabin, que fue asesinado por un radical que asistía a los mítines que organizaba Netanyahu contra el acuerdo de Oslo, o los acuerdos de Oslo. Y en esos mítines, Rabin en algunos casos era presentado con un uniforme de las SS nazis, por haber firmado ese acuerdo. Entonces, claro, Netanyahu no solo se opuso a los acuerdos que firmaron los laboristas, se opuso a la evacuación de Gaza que llevó a cabo un gobierno de su propio partido, bajo otro líder. Y ahora tiene a gente como Bezalel Smotrich en el gobierno que dice abiertamente que los palestinos deben tener tres opciones, en un artículo de 2017 que está publicado en Internet, Israel's Decisive Plan. O aceptan vivir sin ciudadanía bajo dominio israelí, o aceptan irse, o aceptan ser muertos por la acción represiva de Israel. Ahora, ¿qué significa para una persona vivir sin ciudadanía? Es no tener derecho a nada. Bueno, y eso es lo curioso. Israel, cuando lo acusan de ser un Estado colonial, protesta estentóreamente, pero eso es lo que un miembro del actual gabinete le ofrece a los palestinos. Vivir sin ciudadanía. Dice, la podrían adquirir en algunos casos si son leales al Estado judío. Ahora, pero no siendo judíos, ¿qué sentido tendría eso? Ahora, hay también otro tema, que hay palestinos que sí son israelíes. Hay una población palestina israelí, con ciudadanía israelí. Sí. Sin igualdad de derechos, por ejemplo, el derecho al retorno. Un palestino que vive en Israel con ciudadanía no puede traer a sus familiares refugiados en el Líbano o en Siria para vivir con ella, pese a que son nativos del lugar. Y pese a que son ciudadanos. No, estos no son los refugiados en el exterior, no. Pero pese a que ellos sí son ciudadanos, no pueden traer a su familia. Si el día de mañana tú y yo nos convertimos al judaísmo y eso es aceptado por alguna de las confesiones judías, tenemos el derecho por la ley del retorno a emigrar y adquirir la ciudadanía. Sí, claro, muchísimos peruanos lo han hecho. No hay igualdad de condiciones. El gasto público no es igual para ambos. El acceso a propiedad privada sobre la tierra está restringido para los ciudadanos no judíos de Israel. O sea que hay una como segunda categoría. Y hay una no categoría de todos los que están en los territorios ocupados. Que no tienen derechos. Claro, porque Israel dice, no son territorio israelí, aunque los reivindicamos, no los hemos anexado formalmente, por ende no son nuestros ciudadanos. Pero nosotros los gobernamos, con lo cual la diferencia con el colonialismo se vuelve muy tenue. Muy interesante, yo les recomiendo que lean mucho el libro, está con preguntas y respuestas, que es un formato mucho más ágil, porque así, si hay un tema en particular que les interesa, hay una respuesta que les interesa, van de frente a la respuesta. Y además se ha vendido muy bien, lo cual me alegra mucho por la coyuntura, porque permite, en realidad, ilustrar un montón de detalles que están acá. Y la introducción es muy buena, porque habla de que no se puede ser neutral frente a la inmoralidad. Y eso es algo que siempre les he explicado yo en este programa. Frente al mal no se puede ser neutral. Los periodistas somos objetivos, nos basamos en hechos, en el derecho en este caso, en el derecho internacional,
pero no hay una neutralidad frente a lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Sí, traigámoslo al Perú. Claro. Ni tú ni yo probablemente votamos por Pedro Castillo, pero aceptamos que ganó limpiamente las elecciones, pero luego aceptamos que intentó dar un golpe de Estado. Los Así hechos es. son los hechos más allá de lo que uno quiera, pero ninguno de los dos simpatiza. Bueno, yo personalmente vicié el voto, ¿no? Era una Claro. elección imposible para mí, pero sí, hay que atenerse a los hechos, pero hay que tomar posición frente a la injusticia. Así es. Muy bien, muchísimas gracias a Farid Cajat y a Rodolfo Sánchez Aizcorbe, el otro autor, por haber escrito este libro y por haberme obligado a leerlo, porque lo tuve que presentar, entonces ya me lo tuve que leer. Y me gusta que me obliguen a leer este tipo de cosas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, nos vamos, es viernes, ustedes tienen un fin de semana por delante y yo tengo que mencionar a nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos tenemos que despedir. Les tengo que recordar que tenemos tenemos un canal de WhatsApp donde ustedes pueden recibir toda nuestra información. Facilísimo. Úsenlo, está ahí para ustedes. Y también, por supuesto, tenemos todas las redes sociales de la República. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Inscríbanse, ¿no?, para seguirnos y les va a llegar toda nuestra información. Lo único que tienen que hacer es suscribirse. Así, tic, hacen la campanita, se suscriben y ya está. ¿Ok? Encuéntranos así como Sin Guión con Rosa María Palacios o @SinGuiónLR. A partir del martes, 1 de julio, tenemos nuevo horario. Empezamos 8:20 de la mañana. Así que esténse atentos porque vamos a empezar a salir un poquito más temprano con toda la información y un programa probablemente un poquito más largo. Muy bien, compartan el programa, suscríbanse y denle like, ¿no? Han aprendido un montón hoy día. Y nos vemos nuevamente el lunes. Que tengan un gran fin de semana.